Jiménez, que acaba de presentar imputación. Entendemos, doctor, la figura utilizada es homicidio doloso en calidad de autor en contra de Marcelo Jiménez. ¿Eso es correcto, doctor? Buenas noches, le saluda Santiago, estamos con Óscar Acosta en Telefuturo. Buenas noches, Santiago, y para lo que conversar ahí en el estudio. Sí, efectivamente, hace minutos presentamos la imputación en contra de este ciudadano por la comisión del supuesto hecho punible de homicidio doloso en calidad de autor. ¿Qué elementos recogieron, doctor? Hoy a la mañana cuando conversábamos le decía que aparentemente el único elemento que habían recogido era el testimonio de la madre, diciendo apenas halló el cuerpo, él había dicho que iba a matar a mi hija o que iba a tomar venganza, para ser más preciso. Me decía, sí, la verdad que hasta ahora es el único elemento que tenemos para la detención. Pero dijo que iba a hacer otras pruebas y otros elementos. ¿Qué más obtuvo, doctor? En la mañana de hoy realizamos el allanamiento en el domicilio del imputado de su habitación. Según la confirmación de la madre, recabamos algunos indicios, como ser ropa que él mismo tenía puesto el día de ayer, su campera, su pantalón. Esos indicios ahora mañana también llevamos al departamento de laboratorio forense para un análisis laboratorial. Así también de sus piezas recabamos parte de cigarrillo, cáscara de caramelo, que también encontramos en la escena del crimen. El segundo elemento me parece un poco más consistente, doctor, porque la ropa que tenía ayer, si todavía no hay algún indicio de que muestre algo que conduzca con el crimen, puede ser muy preliminar, pero decías que cáscara de caramelo y cigarrillo, sí, que coincide con lo que se halló en la escena del crimen, encontrado en la habitación de Marcelo. Así mismo, así mismo. Bueno, toda esa evidencia hoy estuvimos levantando. También nos volvimos a constituir en el lugar, en la escena del crimen donde se encontró ayer el cuerpo, y ahí hallamos también otros indicios, como ser caja de justamente de cigarrillo, caja de cigarrillo de la misma marca que encontramos en la habitación del hoy imputado. Además de la caja de cigarrillo y la cáscara de caramelo coincidente, doctor, y perdón que insista, hasta el sabor, al tipo de caramelo, estamos viendo la cáscara, el envoltorio de color verde. ¿Eso mismo encontraron en la casa del hombre? El mismo color, el mismo sabor en la escena del crimen, como también la pieza de este imputado. Correcto. Hoy también nos decías, doctor, a la mañana que iban a inspeccionarlo preliminarmente para ver si es que él tenía en el cuerpo alguna señal de que la víctima se haya resistido. ¿Encontraron algo? Sí. Se hizo la inspección ayer posterior a su aprehensión y él no tiene ninguna lesión según el informe que pudimos recabar. ¿Su celular ya está a disposición de ustedes? Celular ya tenemos, eso vamos a solicitar otra pericia, también la extracción de datos, un montón de diligencia, aunque sigue pendiente, ¿verdad? ¿La ropa que tenía coincide con algún testigo que haya dicho eventualmente esto es lo que tenía la persona que estaba por aquí, a quien se vio por aquí, o no? No. Nosotros levantamos nomás para remitir, en vista de que tenía cierto rastro, así para determinar si es que no tiene resto de sangre, algún pelo, para algún estudio biológico, ¿verdad? Doctor, y además de la, como es muy preciso con el tema del caramelo, pregunto, con el cigarrillo también, la caja corresponde a la misma marca de los restos de cigarrillos encontrados en el lugar del crimen. La misma marca, todo el mismo coincide plenamente con lo que levantamos de la habitación de este imputado, como la encontrada en la escena del crimen. Y doctor, de todo lo que recabaron, además de la ropa y de esto, ¿algo más se llevaron de la casa que haya sido sospechoso al momento del allanamiento, de la inspección? Y esa evidencia es lo que encontramos en la habitación de este ciudadano, ¿verdad? Otros elementos no recabamos. También nos Sí.
Realizamos una inspección de la habitación de la nena, tampoco encontramos ningún indicio que pueda servir para la investigación, ¿verdad? ¿Y tenés alguna idea, doctor, de si él actuó solo o tuvo la colaboración de alguien, al menos en calidad de cómplice eventualmente? Y la verdad que no surgió todavía nada, Santiago, pero nosotros estamos, la gente del Departamento de Homicidio, la gente del Departamento de Investigación de la Policía Nacional siguen en el lugar recabando más datos con relación al hecho. El muchacho también manifestó una coartada que estuvo trabajando y demás cosas. Se está investigando también eso, hablando con el patrón, que también va a ser convocado ante la Fiscalía a los efectos de prestar declaración testifical. Vamos a seguir nosotros con la tarea investigativa, estamos empezando con esto. La idea del Ministerio Público, como todo hecho punible que llega a su conocimiento, es esclarecer el hecho y determinar la culpabilidad de la persona implicada en el hecho, ¿verdad? Con elementos precisos que puedan servir para poder determinar dicha situación. Doctor, un temita que me llama la atención, doctor Oscar Soy, es, se supone que la niña es asesinada, más o menos a qué hora, porque lo que usted acaba de decir puede ser también un dato muy interesante, no sé si concluyente, pero interesante. El hombre dice que estaba en su lugar de trabajo, en el horario, no sé, en que se supone murió Melania Montserrat, y entonces más o menos, pero creo que el informe forense va a dar lo que desde la morgue de Asunción se vaya a indicar más o menos a qué hora pudo haber fallecido. Eso va a ser importante, ¿verdad? Así mismo, señor Oscar, ayer, según las primeras manifestaciones de la mamá de la víctima, ella nos relató de que llegó a la casa a las 17 horas y que ahí se percató de la desaparición, que su nena no estaba en la casa. Hoy yo le tomé también la declaración al hermano mayor de la nena de 13 años, y él nos manifestó de que a las 15 horas ellos ya no le vieron más a la nena por la casa. Ayer, luego de la inspección, también la médica forense había concluido que el cuerpo presentaba una rigidez cadavérica de 4 a 6 horas. O sea, pudo haber sido poco después de las 3 de la tarde. Así mismo, pudo haber sido. ¿Y la coartada le pareció coherente, fiscal? Y vamos a ver. Ha manifestado una misma cosa, ¿verdad? Vamos a ver. Claro, porque vamos a realizar, vamos a convocar a esta gente, vamos a continuar con la tarea investigativa, así como dije al principio, y sí, para esclarecer este hecho. Y ya al empleador, ya creo que dijo usted que si ya lo citó, lo va a citar al empleador para que él mismo pueda decir el horario en que este hombre estuvo. Mañana Temprano vamos nosotros a estar por Asunción, por la morgue. Sí. Seguramente después de eso vamos a estar convocándole a esta gente, porque mañana, así como dije, vamos a estar por Asunción. Claro. Y posterior a eso estaría notificándole para que se presente. Hay varias diligencias aún pendientes. Sí, claro, el empleador va a decir si estuvo o no en ese horario, a la siesta, digo, a la tarde. Sí, señor. La obligación del Ministerio Público es recabar los elementos de cargo y de descargo conforme lo establece el Código Procesal Penal. De cosas vamos a estar trabajando. Para ubicarnos, doctor, en el lugar, finalmente, ya que hizo todo este allanamiento, llegó hasta el lugar donde ocurrió el hecho, conoce la casa de la niña hoy, en este momento y a esta hora, ¿cuál es la distancia entre estos tres puntos? La casa del autor, supuesto autor del hecho, la casa de la víctima y el lugar del hallazgo. La casa de la víctima estaría aproximadamente a 350 metros del lugar donde se encontró el cuerpo, mientras la casa del supuesto autor, el imputado en este caso, estaría a 250 metros aproximadamente del lugar donde se halló el cuerpo sin vida de esta nena. Sí. O sea, todo estaba en un radio de menos de 300 metros a la redonda, doctor. 300 a 500 metros. Qué notable, ¿no? Ahora, familiares del hombre que hoy es el imputado, ¿también sostienen y acompañan la idea de que supuestamente él estaba trabajando o ahí hay contradicciones que se dan, doctor? Tanto la madre como el papá manifestó de que su hijo
salió para dirigirse a su lugar de trabajo, que estaba trabajando en la chacra, y que en esa hora, entre que volvió a las 11:30 de la mañana para almorzar, y que posterior a eso se dirigió nuevamente a su lugar de trabajo. Es lo que ellos presumen, ¿verdad? Que se fue a su lugar de trabajo, y eso únicamente vamos a determinar con la versión, con la declaración del patrón de este muchacho. ¿Y su patrón es propietario de una granja? ¿De qué es propietario su patrón? Aparentemente tiene cultivos de caña de azúcar, y ahí en ese lugar estaría trabajando este imputado. Ya. ¿Hay algún elemento que hayan recogido, doctor, de en este tiempo que él ya obtuvo su libertad, que se haya acercado a la casa de la víctima, que haya rondado el lugar, que haya estado cerca? ¿Hay algún elemento? No. Hoy en la mañana, así como te dije al principio, conversé otra vez con la mamá, conversé con los hermanos, y nadie le vio, nadie manifestó haberle visto rondando la casa. Ni solamente lo que sí, ellos saben también de la amenaza que este muchacho había sufrido en contra de los familiares de la víctima. Marcelo, cuando... ¿Quién sabía? ¿Quién sabía de la amenaza, perdón, fiscal? Los familiares estaban en conocimiento. ¿Alguien escuchó que él se manifestó de esa manera? Sí, no, todos estaban en conversación con manejaban la misma versión que la mamá, ¿verdad? Ajá. Pero esa amenaza fue estando... También que ellos no realizaron la denuncia en su momento, ¿verdad? Sí. No. Pero fue después de su detención y en la cárcel. Ese punto no me manifestó, no supo decirme la señora, claro, si fue antes de su condena o si fue posterior a su libertad condicional. Una suerte de cobrarse, no sé, venganza por el proceso, porque lo llevan a la cárcel. Se puede entender, ¿verdad? Se podría entender de esa manera. Doctor, por último, por lo menos de mi parte, entonces podemos decir concreta y directamente que esta imputación y el que él sea el principal sospechoso de este homicidio, hasta ahora homicidio, se da porque la madre refirió que él había advertido que esto iba a pasar, y luego los allanamientos derivaron a que tanto el cigarrillo que se encontró en el lugar del crimen como la cáscara, el envoltorio del caramelo, son coincidentes con elementos que encontraron luego allanando su vivienda, su habitación. Así mismo. Ya. Tenemos esos indicios. Por ahora, en busca de recabar más elementos, estamos. Ya. Doctor, gracias, muy amable. Dale, cuando guste. Carlos Ramírez, fiscal. Bueno, en circuito, la periodista Lilian Acosta, que ha estado haciendo un seguimiento muy, pero muy cercano. Y entonces, Lilian, están enterándose ustedes de todo lo que acaba de decir el fiscal. En tanto, allí en ese lugar, la expectativa después va a tener que ver con Asunción y el informe forense, seguramente. ¿Qué se comenta además, Lilian? Sí, totalmente, don Oscar. Aquí los familiares están muy expectantes justamente del resultado que pudiera arrojar la autopsia el día de mañana. Y también, como conversábamos y escuchaba atentamente lo que decía el fiscal acerca de las evidencias que había encontrado y toda la posible hoja de ruta y coartada que habría hecho este hombre en el transcurso desde las 15 horas hasta las 20 horas aproximadamente, también lo manejaba el Departamento de Investigaciones de la zona. Podemos compartir con ustedes la nota con el comisario que estaba llevando a cabo y que justamente nos ayudó a realizar el rastrillaje en la zona en donde se encontró, por ejemplo, los restos del cigarrillo y también el envoltorio de los caramelos que también se habían allanado en la casa. Podemos escuchar lo que decía el comisario. Claro, cuestión que acaba de citar el fiscal, y también la versión, entiendo, Lilian, ahora vamos a escuchar lo que dice el alto jefe policial del empleador de Marcelo. Así es que vamos a lo dicho por el comisario. Presumimos eso, que ella fue invitada hasta ese lugar porque distante de ahí como 15 metros se encuentra el baldecito de la niña que había traído para juntar arena. Entonces presumimos que fue
o por invitación o fue traída del mismo lugar de la escena, pero más bien creemos que es por invitación por el hecho de que las zapatillas se encuentran una al lado de otra. Todas las aristas son posibles. Ahora estamos, como ustedes están viendo, estamos recaudando todas las evidencias posibles en relación al caso, por el hecho de que anoche, como ya era oscuro, no se pudo realizar esta búsqueda que estamos teniendo ahora. Poniendo en contexto, compañeros, también, la casa de la víctima, ella, comisario, decías, para tener bien el panorama, sale a jugar con sus hermanos con este balde de barro, con barro, ¿verdad? Sí, ella vino a buscar más arena, y quedó el baldecito bien puesto en el lugar, o sea, como si fuese que alguien la hubiese invitado hasta 10-15 metros de ese lugar donde se encuentran los primeros indicios, que son las zapatillas y otras cosas que se están levantando en este momento. Claro, ahora, ¿no hay un rastro, por ejemplo, de que se la arrastró a ella hasta el otro lugar? Eso no, ¿verdad? Presumiblemente fue arrastrada por la forma en que fue encontrada el cuerpo, según manifestación del personal interviniente de anoche, que tenía vestigios de violencia, de haber sido arrastradas. Más todavía vemos el suelo aquí, todo lo que pudo haber lastimado a ella en ese momento. Así mismo, y la presunción que tenemos es que posteriormente ellos quisieron aparentar un suicidio, por lo que la indumentaria que tenía la pequeña, una estaba atada a un pequeño arbusto y otra al cuello. No, es un poquito más alejado. Más alejado. Lilian Peca Agui, y vio Momburila, porque estábamos viendo que te ubicaste frente mismo a la vivienda de Momburinho, ¿verdad? Está como a ¿cuánto? 100, 200 metros más o menos. De la casa de la víctima sí, a 350 metros, dijo el fiscal. No. A mí, lleva. No es lejos. No, si ustedes quieren, hacemos un pequeño recorrido hasta lo que podemos, porque no, la verdad no es lejos. Aquí nada más, ahí habían jugado. Ahí le pido al compañero Alcides, si es que nos puede acompañar, por favor, hasta la zona. Justamente, esta es la casa de la abuela. Sí. Esta es la casa de la abuela, y posteriormente, si vamos más adelante y nos vamos hasta allá, vamos a encontrar primeramente la parte en donde la niña estaba jugando, y posteriormente donde ella había recogido el barro, y sí, un poco después nada más ya se encuentra también lo que es el cañaveral. Es como que el cañaveral está en el medio mismo de la casa de la víctima y también posteriormente de la casa del victimario. Esta es la casa de la abuela que le mostramos nosotros. Sí. Y esa que estamos viendo ahora, espero puedan poder visualizarlo bien, es la casa de la familia, la casa de Griselda y de sus 4 hijos, entre ellas justamente la niña. Ellos estaban jugando en esta zona. En esta zona estaban jugando. Vamos a ingresar acá. Y aquí ellos estaban jugando con el barro. Aquí está el resto todavía, compañeros. Aquí estaba jugando ella con sus amiguitos y con sus hermanitos. Esta es la escena que quedó. Nadie lo ha tocado. Absolutamente nadie ha tocado. Aquí ellos estaban jugando. Y posteriormente es muy oscura la zona, muy oscura. Y luego ella, aparentemente, lo que podemos llegar a decir es de que va por este camino. Y ahí está la zona en donde se habría encontrado el baldecito con el barro, donde ella se fue a juntar justamente eso para seguir jugando. Desde aquí, ni siquiera 100 metros es el lugar en donde se encontró la zapatilla, ya en el cañaveral, justamente. Y posteriormente del lugar de donde se encontraron las zapatillas, donde presumiblemente ahí le habría invitado su victimario, y luego la arrastra hasta la escena del crimen, estamos hablando de una distancia de unos 20 metros aproximadamente. Del lugar de la escena del crimen exactamente, la casa queda unos 150 a 200 metros, la casa del victimario. Todo queda muy cerca realmente, y solamente son 2 casas las que están aquí. La casa del victimario, del supuesto victimario, la casa de la víctima y de la abuela que está pegada. Este es el caminito. Este es el camino que dirige precisamente a la casa de la familia de Marcelo Jiménez Duarte y de sus padres. Y en esta zona es en donde habrían ingresado, y ahí se encontró la zapatilla de la niña, la zapatilla rosada de la niña, justamente en dirección ahora, en donde está mostrando Alcides a la mano izquierda.
y luego el cañaveral ya está del otro lado de este alambrado, por así decirlo. Eso que estás diciendo, Lili, es fundamental en la evaluación respecto a lo que otorgó como medida el juez de la causa. Porque si bien uno puede decir son 150, 200 metros y puede imaginarse un escenario de una población de una cantidad determinada de gente que puede advertir de que el victimario está cerca, que se acercó a la víctima y todo lo demás. Vos estás contando que en ese radio solamente hay 3 casas. O sea, vecino y té, sin nadie más que pueda eventualmente advertir que... Escuchar algo. Claro, o sea, es todavía más grave ese dato que estás relatando, porque demuestra que el juez que otorgó esta medida ni siquiera se pegó el tiempo de evaluar a dónde iba a enviar a este hombre que ya fue condenado por un caso de abuso, nada más y nada menos que a ser vecino de nuevo de su víctima. Sí. Totalmente. En el recorrido, pequeño recorrido que hicimos desde la casa, hemos llegado hasta el primer lugar en donde han encontrado la zapatilla de la víctima. No hemos hecho, Santiago, un recorrido extenso. Sí. Creo que me tomó unos 5 minutos llegar hasta aquí. Y en esta zona es donde presumimos fue el primer ataque, porque hasta aquí la trajo aparentemente y aquí le saca la zapatilla. Y luego ya sigue en este trayecto que vamos a intentar... aquí este es el cañaveral, solamente que en estos momentos aquí ya no estaba, probablemente ya se había cosechado todo. Y ahí caminamos un poquito más y ya vamos a ir a la escena del crimen en donde se encontró el cuerpo de la niña, y aquí a 150 metros a mi derecha ya está la casa de la familia. Las únicas personas que pudieron haber escuchado algo justamente es esa familia, después ya no hay otra. Y como decías, aquí nadie tuvo en cuenta eso cuando le dieron la libertad condicional a este hombre. No lo tuvo en cuenta el juez, porque aparentemente ni siquiera sabía de la distancia, y tampoco el fiscal se opuso en la decisión de ese juez, claro, a sabiendas de que ellos vivían en el mismo radio, son vecinos, los únicos, siempre se cruzaban, todos los días se cruzaban cuando ella venía de la escuela con su madre, es lo que nos decía justamente la señora Griselda. Lilian, en algún momento de la tarea de nuestro equipo en la zona, entendí que dijiste que supuestamente comunicaron a la comisaría, que está a unos 14 kilómetros de ese lugar, la situación. Pero la comisaría, a alguien les dijo a usted, ni tenía ni idea de que el hombre estaba en libertad en esa zona. Totalmente, me lo dijo un oficial de la subcomisaría de Isla... aquí de la comunidad de Isla Sacá, y él me dijo, no, nadie nos avisó de que él estaba en libertad. Jamás nos dijeron nada, nosotros no sabíamos de que él tenía la libertad condicional, además que queda a 14 kilómetros de aquí, esta subcomisaría que pertenece a esta compañía, pero ellos tampoco tenían información. Tampoco a los familiares de la víctima nunca le dijeron que él salió en libertad, y tampoco a las propias autoridades que tenían que monitorear de que él cumpliese o no la medida restrictiva de no acercarse. Aquí hemos llegado a la escena del crimen donde se encontró el cuerpo de la pequeña Montserrat. Acá es don Oscar, sí, Lili, compañeros, donde sucumbe todo el relato del Estado con respecto a la protección de la niñez, lamentablemente. ¿Cuál sería...? Porque, don Oscar, en una situación como esta, causa, sí, cuando el Estado paraguayo, a través de sus agentes, no se toma el mínimo tiempo para analizar qué medida va a otorgar que sea beneficiosa en términos de rehabilitación para alguien que tiene que salir a reinsertarse a la sociedad, pero de protección para la víctima también, que en este caso fue Melania, que ya había sido abusada, lo mínimo respecto a la sana crítica que tiene un juez a la hora de determinar una medida, y del fiscal, que acá tuvo que haber advertido, no estamos de acuerdo por esta o por esta razón, es saber en qué zona lo están enviando, qué tan cerca de la víctima está.
Sobre todo, aunque eso no esté en el sistema, si existió una amenaza de por medio, eso agrava todavía más. Lamento que no se haya hecho una denuncia respecto a eso, si es que hoy todo el mundo ya sabe que había sido una advertencia y una amenaza. Pero cuando nos cargamos la tinta con el discurso de protección a la niñez y después nuestro sistema se derrumba sin un mínimo de criterio aplicado para decir, acá voy a otorgar el lugar donde esta persona va a tener que guardar reclusión con esta medida o va a tener libertad, con estas medidas en particular de restricción de acercamiento a la víctima, es lo mínimo que uno espera. Ya se hizo en otra ocasión, con el llevarle a otro, tuvo que fijar domicilio en otro lugar, no me acuerdo por qué razón. Porque si no estaba cerca de la víctima. Claro. ¿Verdad? Sí. Y es lo mínimo que uno espera. Pero Santi, Moriajú, Doicuay, no comunicaron. Entonces, todo eso también, pero entonces, ¿cuál es la solución? Es muy difícil, ¿verdad? A esta altura, como decido con el diario del lunes, ¿sí? Ahora sí pero si se sabía de la amenaza. Bueno, pero independientemente incluso a la amenaza, o sea, vos estás llevando al victimario, al condenado en un hecho determinado, estás llevando no a la cuadra común que uno puede tener en la cabeza, lo estás llevando a que viva en un radio de 200 metros donde solamente hay 3 casas. 3 casas nomás hay en todo ese radio, según lo que estás diciendo, Lili. O sea, no hay otro vecino que pueda eventualmente advertir y decir, oye, ya ningo fulano ojo visitarla y victimaria, ve. Ojo amenazar su pe. Nadie puede decir nada, porque además la abuela se quedaba a cargo, la mamá tenía que salir a trabajar, los chicos quedaban jugando ahí en ese lugar que veías. O sea, si no lo hizo antes es porque no lo quiso simplemente. Sí. Sí, totalmente. No lo quiso, no lo quisieron hacer, no lo quisieron ver, porque como bien decía, y les vuelvo a reiterar, compañeros, que solamente existen, prácticamente son 2 casas, porque la casa de la abuela está adherida prácticamente a la casa de la madre. Ellos están prácticamente pegados, viven en el mismo predio, y los únicos vecinos son justamente la familia de Marcelo y él también, que hace 2 meses se encontraba aquí trabajando muy cerca, y además también todos los días él caminaba y pasaba frente a la casa, y nos decía la mamá de que la niña sí, muchas veces le vio a su victimario que hace 3 años atrás había abusado de ella, y siempre ella lo estuvo viendo y lo estuvo observando alrededor de su casa, y aparentemente esa cercanía que tenía este hombre hizo de que ella se acercara a él en un momento dado y que él la estuviera acechando. Una de las cosas que dijo uno de los investigadores cuando venía aquí en la zona, compañeros, es de que aparentemente esta persona que estaba aquí la estaba acechando y la estaba observando por varios minutos y por mucho tiempo, por la cantidad de cigarrillos que se encontró aquí que fueron consumidos y que eran nuevos, que aparentemente eran del día de ayer, las colillas de los cigarrillos. O sea, nos ponemos a imaginar la situación de que alguien estuviera aquí acechando y observando a una niña que estaba jugando, esperando la oportunidad perfecta y la oportunidad exacta para poder engañarla y atacarla y matarla, porque prácticamente esa es la hipótesis que hasta el momento los investigadores estaban manejando. Bueno, gracias Lilian, estamos atentos a cualquier información que surja desde ese lugar, porque en las próximas horas no cabe la menor duda, Asunción va a ser el escenario, ya lo dijo también el agente fiscal que estará presente aquí y que después seguirá haciendo seguramente la tarea que corresponde, como por ejemplo hablar con el empleador para saber cuál es la versión del mismo respecto a lo que dice el ahora imputado. Y habría que ver un poco, Iván, otras repercusiones. En la mañana de hoy fueron muchas las consultas, el fiscal, la policía, los familiares, pero también consulta a quienes de alguna manera, como los magistrados, pudieron haber tenido incidencia en la libertad de este hombre. Y es por eso que conversábamos a través de Radio Monumental con el juez Osmar Ariel Baeza, quien fue el que concede esta medida alternativa a la prisión a Marcelo Jiménez. Se le hacía la consulta de cuáles fueron las cuestiones que fueron tomadas en cuenta para que se conceda esta medida a Marcelo Jiménez, hoy imputado por el homicidio de Melania, y decía el magistrado que
que él se ajustó a lo que dicen las leyes vigentes en nuestro país. Aseguraba que Marcelo Jiménez cumplió con un proceso, luego tenía las salidas que son consideradas por cierto día y horario, y finalmente él consideró que se estaba reinsertando a la sociedad, y es por eso que le concede la medida alternativa a la prisión, es decir, la libertad ambulatoria. Lo que no consideró el juez, o al menos no tuvo en cuenta en ese análisis, es que el victimario de Melania viviría a apenas 200 metros de la niña de quien había abusado cuando tenía 8 años de edad. Pero estos eran los argumentos que daba el juez Osmar Ariel Baeza esta mañana en contacto con los compañeros de Radio Monumental. Y yo no puedo adivinar, no puedo saber qué es lo que puede pasar, ¿verdad? O qué es lo que puede ocurrir posteriormente. Porque a él se le había dado anteriormente la salida transitoria. Los fines de semana se iban y salía y cumplían tranquilamente, perfectamente. Y nosotros no podemos estar haciendo a negarlo, un derecho que ellos establecen, que establecen una ley